Bien, vamos a empezar analizando el autómata más sencillo, que es el que especificamos en la jerarquía, como máquina secuencial. La máquina secuencial surge producto de los estudios realizados por Claude Shannon cuando empezó a aplicar lógica para describir el comportamiento de circuitos eléctricos binarios. Circuitos que podrían clasificarse en combinatorios, por ejemplo un circuito sumador, que ya vamos a ver, y secuenciales, por ejemplo un circuito contador. Los circuitos combinatorios son los que ustedes deberían haber visto en matemática discreta. Producto de esos estudios surgieron varios autómatas de tipo de máquina secuencial en las que prosperaron dos modelos, básicamente el de George Milley y el de Edward Moore, que ya los vamos a ver en detalle. Este tipo de máquinas, por su modo de operación, se puede decir que trabajan de forma permanente, es decir, están siempre encendidos. Y no necesitan estar en un estado inicial y terminar en estados finales para poder realizar su trabajo. Es decir, ellos se ajustan a cualquier operación que se dé en cualquier momento, o sea, operan en forma permanente. Ya vamos a ver por qué sería de utilidad esto. El circuito sumador, que es el que mencionamos anteriormente como combinatorio, que debieron haber visto en matemática discreta, lo podemos asociar en su forma de hardware a un circuito integrado que va a tener varias patitas que me van a proveer determinada funcionalidad y lo podemos diagramar mediante un modelo conceptual en bloques de manera similar a lo que hicimos con los autómatas y le vamos a ir poniendo las distintas señales que necesita en ese modelo. Como se trata de un circuito sumador, va a tener dos componentes de suma y me va a dar un resultado que va a ser la suma de los dos. Hay cuatro patitas en este circuito en las que yo le voy a ingresar un número en binario, con 0 y 1. En este caso le voy a ingresar un 6. Y hay otras cuatro patitas en las que le voy a poder ingresar el otro número, un 5. Instantáneamente el circuito me va a determinar la suma en sus patitas de salida, en ese caso el 11. ¿Por qué? Porque el circuito no tiene que transitar a través de ningún estado. El circuito es instantáneo. Por eso se llama combinatorio. Una evolución respecto de esto podría considerarse el circuito contador, en el que sí ya es secuencial porque me va a incorporar una cierta memoria de por medio que me va a permitir asociarlo a un autómata. Los autómatas intrínsecamente incorporan memoria. ¿Por qué? Porque son máquinas que a través del control de estados tienen que recordar en qué estado están operando. Ese recuerdo implica sí o sí tener que contar con cierta memoria. Vamos a ver el circuito combinatorio. El circuito contador, que es secuencial, también va a tener una representación como diagrama en bloques. Y en este caso, como tiene control de estados, vamos a estar en determinado estado siempre. Vamos a tener también una cinta de entrada y una cinta de salida. En este caso la cinta de entrada me va a controlar la cuenta y la cinta de salida va a ser el número que está contando. En este caso va a ser un número de 4 bits. Este tipo de circuito que está en este ejemplo si recibe como dato en la cinta de entrada dos unos, se resetea el contador. Y a partir de ahí, si yo luego le voy ingresando 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0 y así sucesivamente, va a ir contando en las patitas que
se puede ver el resultado que corresponden a la cinta de salida. Fíjense que para poder contar él tiene que recordar el estado que estaba anteriormente. Entonces involucra sí o sí un autómata. ¿Y por qué es una máquina secuencial? Porque no hace falta hacerle el reset. Yo puedo estar en cualquier número, por ejemplo un 2, y decir quiero contar 3 intervalos de tiempo. Y entonces lo voy a aplicar la cuenta en la cinta de entrada para hacer 3 intervalos de tiempo. Voy a hacer 0, 0, 0, 1, 0, 0, y si estoy en un 2, me voy a pasar al 3, al 4 y al 5. Y ahí tengo la cuenta de los 3 intervalos que quería. Este es un modo útil de utilizar una máquina secuencial sin tener que decirle que parta de un estado determinado. Él ya estaba operando. Yo solamente no me interesó el número que tenía, sino la cuenta de intervalos. Vamos a describir ahora estos autómatas de un modo matemático, para que nos permita definirlo completamente. Esto tiene la ventaja de que me va a aportar una semántica a la máquina, es decir, la máquina va a quedar perfectamente definida con sus modos de operación, ya que la matemática, como dijimos antes, tiene semántica propia y si lo expresamos matemáticamente, le vamos a estar dando eso al autómata. La máquina de Mealy se caracteriza por estar compuesta por esos componentes matemáticos que vemos ahí. Ya vamos a ver uno por uno. El primero es un vocabulario de entrada, sigma ent, de los símbolos de la cinta de entrada. Tenemos sigma de salida, que es el vocabulario de lo que va a escribir este autómata, porque generalmente va a tener salida. S es un conjunto de estados, dijimos que tiene que ser finito, y tampoco tiene que ser vacío. Delta es la función de transición que me va a indicar el comportamiento del autómata. Es decir, para un determinado estado en el que esté y una lectura de un símbolo de entrada me va a permitir pasar a otro estado. Esa es la descripción de dominio de la función. Vamos a tener adicionalmente una función de salida, ya que el autómata puede escribir. En este caso preferimos mostrarla separada de la función de transición, pero podría estar incorporada en ella sin ningún problema. La función de salida va a generalmente tomar también un estado en el que yo estoy, la lectura de un símbolo de entrada y me va a generar un símbolo de salida que va a pertenecer al vocabulario sigma de salida. Bien, vamos a tratar de visualizar esto a través de un ejemplo definiendo cada componente. Por ejemplo, podríamos considerar un vocabulario de entrada formado por ABC, un vocabulario de salida X, Y, Z, los estados P, Q, R y S, y nos faltaría definir lo más importante, que son la función de transición y la función de salida. Para la función de transición, en este caso es útil utilizar un formato de tabla en el que yo pongo como filas los estados, en este caso P, y como columnas los diferentes símbolos del vocabulario sigma de entrada. En este caso A, y puedo decir que si estoy en P y recibo una A, me quedo en P. Si recibo una B, me voy a Q. Si recibo una C, me voy a S. Así para cada estado. Estoy en Q, recibo una A, me voy a R. Recibo una B, me quedo en Q. Recibo una C, me quedo en Q. En R, recibo una A, me voy a S. Con una B también. Recibo una C, me voy a Q. Y S, finalmente el último estado, estoy en A. Recibo una A, me voy a P. Recibo una B, me voy a S. Y recibo una C, me voy a P. Bien, así podemos representar la función de transición de la forma más completa posible. Esta tabla se llama tabla de transición de estados. Lo mismo podríamos hacer para la función de salida. Podemos los estados como filas, los símbolos de entrada como columna, de nuevo. Y en este caso vamos a mostrar qué pasa o qué mostramos a la salida
cuando estamos en un determinado estado P, por ejemplo, y nos llega el símbolo A. Vamos a imprimir el símbolo X. Si nos llega a la B, vamos a imprimir símbolo Z. Si nos llega a la C, vamos a imprimir Z. Estamos en Q, llega A, imprimimos Z, B, X, C, Y. Estamos en R, nos llega A, imprimimos X, B, X, C, Z. Estamos en S, nos llega la A, X, Y y Y para la C. Esta obviamente se va a llamar tabla de salida. Y ahí está la descripción de lo que comentaba antes. De esta forma lo hemos definido completamente. Vamos generalmente, cuando hagamos las ejercitaciones, a juntar las dos tablas en una. Ahí fíjense que está delta y tita pegadas, ya que tienen la misma cantidad de filas. Otra representación que sería útil en este caso, más que todo para las personas, sería poder representar el autómata de una manera más gráfica que en una tabla. Y ahí podríamos ver un poco el comportamiento un poco más intuitivamente. Lo vamos a hacer mediante un grafo. Vamos a considerar cada estado como un círculo, en el que vamos a poner el nombre del estado. Por ejemplo, comenzamos con P. Si P recibe una A, se queda en P. Eso lo representamos con una flecha, el recibir la A. A la vez, al recibir la A, yo imprimo una X. Lo vamos a representar haciéndole una barra al símbolo. O sea, barra X quiere decir que si yo recibo la A, voy a imprimir una X. Si recibo la B, me voy a Q, imprimo una Z. Si recibo la C, me voy a S, imprimo una Z. Luego, estoy en Q. Recibo una A, me voy a R, imprimo una Z. Recibo una B o una C, me quedo en Q e imprimo X, Y respectivamente. Estoy en R. Recibo una A o una B, me voy a S. Y también imprimo una X en los dos casos. Si recibo una C, me voy a Q y imprimo una Z. Estoy en S, recibo una A, me voy a P, imprimo una X, recibo una B, me voy a S o me quedo en S e imprimo una Y. Y finalmente con una C me quedo con una C, me voy a P y imprimo una Y. Y ahí me queda representado todo en un solo diagrama que es muy intuitivo y fácil de seguir para las personas. Por lo tanto, va a ser la representación que vamos a preferir nosotros. Ahí tenemos obviamente representados todo lo que necesitamos. Los estados, las transiciones, las entradas y lo más importante que caracteriza a este tipo de máquina es la salida. Es decir, si tengo expresada la salida de esta forma con la barra que está asociada a las transiciones, sí o sí se va a tratar de una máquina de MIDI. Este grafo formalmente se llama diagrama de transición de estados. Bien. Vamos a tener también la posibilidad, como se trata de una máquina traductora, porque tiene salida, de poder ver qué pasa si recibimos determinada entrada en forma de cadena, por qué estados va a ir pasando y qué salidas me va a ir generando. Vamos a suponer que recibimos como entrada la cadena ABCAB y veamos si se adapta a este autómata que está acá de ejemplo o si me lo permite resolver reconociendo la cadena. Voy a suponer que estoy en Q. Puedo estar en cualquier otro estado, recordemos que este no tiene inicio. Si estoy en P y me llega una A, yo me voy a quedar en P.
Como todavía no había recibido la cadena, la salida cuando estaba en P va a ser la cadena vacía. Ahora, cuando yo pasé a P por haber leído la A, voy a haber consumido esa A. Y voy a haber tirado una salida. Y en ese caso es la X, que corresponde a la entrada A. Luego estoy en P y recibo una B. Me voy a Q. Consumo esa B. Y al hacer eso, imprimo una Z en la salida. Estoy en Q, recibo una C, me quedo en Q y consumo la C. Pero imprimo una Y. En Q con A me voy a ir a R y voy a imprimir una Z. Me va a quedar la B solamente por leer. En R con B me voy a ir a S y voy a imprimir una X. Y una vez que consumí la B, ya terminé, es decir, tengo la cadena vacía de nuevo, pero esta vez en la entrada. Esto me permite concluir a mí que la cadena fue reconocida y traducida correctamente. Fue aceptada por esta máquina de Mille. En este caso podemos concluir que como podemos empezar de cualquier estado, que empezar por P me asegura a mí que esto pase. Habría que probar en cualquiera de los estados que puede estar el autómata, porque recordemos que este puede arrancar en cualquiera. Podría haber arrancado de R, podría haber arrancado de S, podría haber arrancado de Q. Habría que ver si me reconoce para todos los estados posibles. Pero estar en P me garantiza que fue reconocida. Vamos a ver la otra alternativa, que es la máquina de Moore. La máquina de Moore se define exactamente igual matemáticamente que la otra. Tiene los mismos componentes, pero lo único que va a cambiar es cómo va a determinar la salida. La salida la va a determinar no como estando en un estado y recibiendo una cadena, un símbolo de la cinta de entrada, como el de Billy, sino que con solo posarse en un estado, él ya entrega salida. Esa es la única diferencia que tiene con la máquina de Billy. Vamos a verla con otro ejemplo. Acá vamos a considerar el mismo alfabeto de entrada de antes, el mismo de salida, esos estados que están ahí, y obviamente la función de transición dijimos que no cambia, así que va a ser del mismo formato que antes. Acá está expresada con la tabla. Lo que sí va a cambiar es la función de salida, entonces me va a cambiar la tabla de salida. La tabla de salida ahora va a tener una sola fila que va a corresponder a la salida y va a tener varias columnas que van a corresponder a los distintos estados sobre los que estoy posado. Entonces, si estoy posado en P1, debo imprimir una X, si estoy posado en P2, debo imprimir una Y, en Q1 debo imprimir una Z, en Q2 debo imprimir una Y, en Q3 una X, en R una Z, en S1 una X, en S2 una Y y en S3 una Z. Queda muchísimo más simple la función de transición. Este es el mismo ejemplo de antes. O sea, va a producir el mismo reconocimiento de cadenas de antes. Y pueden ver que, si bien se me simplificó la salida, se me complicaron la cantidad de números de estados. Eso suele pasar generalmente con Moore. La vamos a representar gráficamente a esa máquina y fíjense que me quedó con bastantes estados. En este caso, los estados se van a representar igual como círculos en el diagrama, que tienen el nombre del estado. Las transiciones ahora solo van a tener el carácter que necesitan leer para poder pasar, para poder transicionar.
Ya no tienen más la barrita con la salida. ¿Por qué? Porque la salida está dependiendo exclusivamente del estado y va a figurar exactamente abajo del nombre del estado, en el círculo. O sea, si yo veo esto automáticamente, me voy a dar cuenta que se trata de una máquina de Moore. Bien, vamos a probar si nos sirve efectivamente para reconocer la misma cadena que teníamos antes. Vamos a suponer que nos posamos en P1 para empezar. Esa es la cadena. Al principio no tengo salida. No tengo salida porque todavía no llegó la cadena. Bien, llega la cadena y me va a llegar al principio con una A. ¿Qué voy a hacer si estoy en P1? Me quedo en P1. ¿Y qué hago al automáticamente posarme en P1 de nuevo? Voy a imprimir una X y consumo la A. Ahora, estoy en P1, con una B me voy a Q1. Consumo la B y al pasar a Q1 yo tengo que imprimir una Z. Ahora, estando en Q1 con una C, me voy a Q2. Consumo la C. Por solo pasar a Q2, imprimo una Y. De Q2 con una A, me voy a R, la consumo y al posarme en R tengo que imprimir una Z. En R con una B, me voy a terminar yendo a S1, consumo la cadena de entrada y debo imprimir una X. Si se fijan, es el mismo resultado de antes. La cadena fue reconocida correctamente. Y al haber empezado con P1, me garantizó esto. Habría que probar con cada uno de todos los otros estados para ver si la cadena también es reconocida en todos ellos. Bien, como podríamos intuir a partir de esos dos ejemplos que vimos, pese a estas diferencias que tienen las máquinas de Mealy y de Moore, las dos son máquinas secuenciales y las dos tienen el mismo poder de cómputo. En realidad son equivalentes, o se puede definir una relación de equivalencia entre dos autómatas de Mealy y de Moore. ¿Por qué? Porque si uno de los autómatas me reconoce determinado lenguaje, el autómata de Mealy me reconoce determinado lenguaje, el autómata de Moore también me va a reconocer el mismo lenguaje, no va a tener ninguna capacidad adicional. Entonces yo digo que los dos son equivalentes. Esto tiene toda una demostración por detrás que me garantiza que para cada máquina de Mealy que exista, va a haber una máquina de Moore equivalente. Para cada una de Moore va a existir una máquina de Mealy equivalente. Es decir, que los dos son equivalentes y van a tener el mismo poder de cómputo.